Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están felices? Le damos gloria a Dios por esta hermosa noche que nos permite vivir. Le damos gloria a Dios porque en este día especial podemos reunirnos en este lugar para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hay un invitado muy especial. En primer lugar, nuestro Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. En esta noche tenemos el privilegio de contar entre nosotros a un evangelista internacional. No lo voy a presentar, vamos a presentar en su momento, pero es un privilegio poder tenerlo con nosotros. Así que, hermanos y amigos, que esta noche pueda ser muy especial para nosotros, que nuestro corazón pueda estar abierto para Dios y que su palabra pueda llegar a lo más profundo y pueda producir en nosotros los cambios y la preparación necesaria para este tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga. Buenas noches. Cuando me comisionaron para traer al pastor Esteban Bora hasta Barquisimeto, la mente se me revolvió y dije, esto no puede llegar a Barquisimeto solo. Algo tenemos que hacer. Así que, y el pastor con el enorme deseo de ir a Apartadero, nos unimos pues los dos deseos y así que hoy pudimos tener una hermosa reunión de consagración en Apartadero casi con 100 personas a las 3 de la tarde. Era casi difícil, todo el mundo trabajando en sus quehaceres, hermano, pero qué lindo fue esa reunión. Así que honramos el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, porque su iglesia ha de crecer. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Y en medio de tantos conflictos y luchas que se están presentando en medio de nuestras iglesias a nivel mundial, el Señor pues nos trae este mensaje. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Cuántos dicen amén por esto? Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Gloria a Dios por esta hermosa promesa. Inspirado pues por esta palabra, voy a pedir por favor que doblemos nuestras rodillas y vamos a elevar una plegaria de agradecimiento a nuestro Dios por esta reunión. Bendito Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Nuevamente, Señor, en tu infinita misericordia y tu gracia divina, has querido reunirnos esta noche con el propósito de crecer espiritualmente a través de tu santa palabra. Tu iglesia, Señor, reconociendo a través de la luz del Espíritu y profecía y de tu palabra de que debe vivir momentos muy difíciles, también sabemos y seguros que vivirá momentos gloriosos, Señor. Por eso hemos venido de diferentes lugares y has traído al pastor Esteban Bora. De los Estados Unidos lo traíste a esta gran conferencia en San Cristóbal que ha sido una gran bendición para todos. Pero también quieres seguir derramando bendición a través del Espíritu Santo y a través de tu siervo esta noche en esta iglesia. Hay personas de diferentes lugares, personas de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Ruego una bendición para ellos. Ruego una bendición para los amigos que nos visitan en esta noche. Para cada persona que ha hecho el esfuerzo de estar aquí, Señor.
que a pesar del agua que ha venido amenazando y está cayendo en esta hora, Señor, hay muchos hermanos que vienen en camino, tráelo con tu bendición. Y los que estamos aquí, llénanos de tu Santo Espíritu. Y permite que una sola unidad, una sola fe pueda posesionarse de nosotros, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos nacer de nuevo. Y permite que a la luz de tu palabra, todos juntos podamos tener una experiencia transformadora con Cristo en este lugar. Y al salir esta noche de nuestros hogares, podamos estar seguros, Señor, que hemos crecido un poco más para el reino de los cielos. Bendice al pastor Bor, úngelo con tu Santo Espíritu. Permite, oh Dios, que toda su palabra sea dada por el cielo para nosotros, Señor. Necesitamos fundamentar nuestra fe en un escrito está. Permite, oh Dios, que juntos podamos lograrlo en esta noche. Tu bendición sea con cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. En este momento, para la gloria de nuestro Dios, vamos a escuchar un canto especial. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrar a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación. ¿Y qué acepten del Cordero la promesa de expiación? ¿Me ayudan? Esparcir la luz de Cristo de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús.
el pastor Esteban Bor nació en Wisconsin, pero se crió en Venezuela y Colombia, donde sus padres sirvieron como misioneros por más de 30 años. Es un reconocido evangelista que ha predicado desde Argentina hasta Alaska, desde Hawái hasta Nueva York. También ha presentado seminarios en el Caribe, Australia, Europa y Asia. En 33 años de trabajo, el pastor Bor ha servido como pastor de iglesia, profesor universitario de teología, como también director de los jóvenes y conquistadores, secretario ministerial y evangelista de conferencias en nuestro país, asociaciones en los Estados Unidos. Es también muy conocido por la serie de video que se llama Principio al Génesis. También ha presentado en la televisora 3ABN la conocida serie en inglés Nuevas Perspectivas en el Espíritu de Profecía, y también la serie en español Felicidad sin Límite, que fue transmitida en una audiencia mundial desde Chicago. Nuestro pastor Esteban Bor se encuentra también con nosotros, pero él en este momento es pastor de frenos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Frenos. Y hoy pues es un privilegio tenerlo en Acarigua para que por medio de él el mensaje de nuestro Dios también pueda ser presentado en esta noche. Pastor Esteban. Bienvenido. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un saludo muy cordial para todos ustedes y también para aquellas personas que están escuchando esta programación a través de la emisora de radio que cubre el área de Acarigua y Araure. Me encontré con el hermano Henry en San Cristóbal. Parece que él se mudó para allá y ve parte del tiempo aquí también. Y cuando necesitaba a alguien que me transportara de San Cristóbal a Barquisimeto, él ofreció sus servicios. Así que tuvo la bondad de traerme hasta la ciudad de Barquisimeto. Y mientras veníamos, le mencioné que me gustaría visitar la iglesia de Apartaderos, porque hace unos 10 años trajimos un grupo, posiblemente algunos se acuerden, de cerca de 50 personas de los Estados Unidos para construir esa iglesia, hacer una campaña evangelística aquí en Acarigua y también a tener clase bíblica de niños, al igual que algunos médicos que vinieron con nosotros para ofrecer atención médica. Y siempre había querido volver a Apartaderos para ver cómo quedó la iglesia, porque nosotros hicimos lo básico, pero quedó inconclusa. Y esta tarde tuvimos el privilegio de visitar la iglesia de Apartaderos y había muchísima gente ahí, estaba completamente llena la iglesia a las 3:30 de la tarde. Fue una experiencia hermosa. Y entonces el hermano Henry, ustedes saben que él no es muy diplomático, para los que lo conocen, me torció el brazo a quebrar y me dijo: pastor, ya que va a estar por acá, ¿por qué no predica en la iglesia central de Acarigua también? Y bueno, le dije que sí. Tengo familia en Acarigua, familia por herencia. Un hermano de mi esposa vive aquí, el hermano, ustedes lo conocen como Nehemías Becerra. Nosotros lo conocemos como Juan Becerra. Creo que fue miembro de esta iglesia, o no sé si será, pero por lo menos fue miembro de esta iglesia. Así que me siento más o menos un poquito en casa. Quiero agradecerle al pastor por prestarme el púlpito aquí de la iglesia central y espero que lo que estudiemos esta noche sea una gran bendición para nuestra vida espiritual, para afianzarnos y fortalecernos en la fe. Antes de
abrir la palabra del Señor, queremos pedir su bendición especial. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración al Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en tu casa. Aunque no es miércoles, noche de culto, en realidad todas las noches son de culto. Y te damos gracias porque tú has prometido estar en nuestro medio. Reclamamos, Señor, esa promesa en esta noche. Pedimos que bendigas a los que estamos aquí reunidos y bendigas también a los que están viendo por internet y los que están viendo la programación en el otro salón. Te rogamos, Señor, que nos des una abundante bendición. Y gracias te damos por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo llevo trabajando en la iglesia adventista aproximadamente unos 35 años, en diferentes responsabilidades. He sido pastor de iglesia, he sido director departamental de jóvenes y conquistadores, he sido profesor de teología en nuestra institución en Medellín, y en el presente pastoreo una iglesia bastante grande en el estado de California. Quiero decirles que en toda mi trayectoria ministerial nunca he visto tanta confusión teológica en la iglesia como hoy en día. Hay tantas ideas divergentes volando por allí que es difícil mantenerse al día en cuanto a todo lo que está pasando. Parece que se están dudando de todas las doctrinas cardinales de la iglesia adventista. En esta noche yo quiero hablarles de una de esas doctrinas en especial que ha sido cuestionada no solo dentro de la iglesia adventista, sino también en el mundo cristiano en general. Y quiero comenzar leyendo una serie de versículos de la Biblia que nos hablan sobre la importancia de tener supremo cuidado al estudiar las profecías de la Biblia. Así que les invito a que busquen en sus Biblias conmigo en 2 de Pedro, el capítulo 1, y voy a empezar la lectura en el versículo 16. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16, y entonces vamos a leer del versículo 16 al 19, y entonces saltamos a los versículos 20 y 21. Dice aquí lo siguiente, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. Es decir, nosotros no hemos inventado la idea de la segunda venida de Jesús. Sigue diciendo, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice nosotros vimos su majestad? Está hablando de la transfiguración. Noten el versículo 17. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, nosotros no hemos inventado la idea de la segunda venida. Nosotros vimos con nuestros propios ojos la gloria y la majestad de Jesús en el monte de la transfiguración. Es decir, vimos a Cristo glorificado como aparecerá cuando regrese por segunda vez a esta tierra. Pero ahora quiero que noten que el apóstol Pedro, después de decir, nosotros fuimos testigos oculares de su gloria en el monte de la transfiguración, tiene algo muy interesante que decir. Versículo 19. Dice, tenemos también, esa palabra es importante, tenemos también, ¿qué es lo primero que tenía? Habían visto.
Pero ahora dice, tenemos, además de eso, tenemos también la palabra profética más permanente. En realidad en el griego dice la palabra profética más segura. Es decir, además de ser testigos oculares, dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura. Y luego sigue diciendo, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego, después de decir, nosotros fuimos testigos oculares de su gloria, y además de eso tenemos la palabra profética más segura, luego el apóstol Pedro da una advertencia en cuanto al estudio de las profecías. Noten lo que dice en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Esa palabra particular significa privada. Es decir, ninguna profecía de la Biblia es de una interpretación ¿qué? Privada o personal. Lo que quiere decir esto es que tenemos que tener mucho cuidado de personas que tienen una opinión en cuanto a la profecía divergente que lo que se ha creído en la iglesia adventista en el pasado. Esa sería una interpretación privada. Y luego sigue diciendo, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Es decir, si viene una persona con su opinión humana, privada, interpretación privada, eso no viene de Dios. Porque la palabra dice, santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pedro nos advierte, nos dice, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación individual o personal. No vino la profecía por inteligencia humana, sino que vino por la inspiración del Espíritu Santo. Otro pasaje que habla de la importancia de tener cuidado en el estudio profético se encuentra en Apocalipsis 22 y el versículo 18 y 19. Apocalipsis 22 y el versículo 18 y 19. Esta es la conclusión del libro. Y después que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ha mostrado todos los eventos finales, incluyendo el milenio y eventos después del milenio, dice lo siguiente: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios dice, si tú añades, yo te añado las plagas. Es peligroso entonces añadir nuestras opiniones al libro de Apocalipsis. Y luego dice, en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel hay que estudiarlos con supremo cuidado, con oración y con reverencia. No sea que le añadamos nuestras interpretaciones privadas o le quitemos la interpretación que Dios quiso darle a las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Una advertencia fuerte. Dios dice, tú le añades, yo te añado las plagas. Tú le quitas, yo quito tu nombre del libro de la vida. Tú añades, yo añado. Tú quitas y yo quito. Otro pasaje interesante de la Biblia, a donde habla del peligro de especular cuando se trata de las profecías, es el pasaje que hallamos en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. Hechos 1 y el versículo 6 al 8. Fíjense la pregunta de los discípulos.
Dice aquí, entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Queremos saber si en tu calendario el reino se va a establecer ahora. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes conocen el texto, versículo 7, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, esta es una información que Dios no ha revelado. Y luego Jesús expresa lo que era importante. Dice en el versículo 8, mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dice, no especulen si el reino viene ahora o no viene ahora, porque el Padre ha puesto solamente eso en su conocimiento infinito. Lo importante para ustedes es que van a recibir poder y deben predicar el Evangelio a toda nación, Judea, Samaria y hasta los últimos confines del planeta Tierra. Jesús está diciendo, no especulen en cuanto a fechas relacionadas con eventos proféticos. Ahora quiero que notemos Marcos el capítulo 13 y el versículo 32 al 37. Marcos el capítulo 13 y el versículo 32 al 37. Esto se refiere específicamente en cuanto al peligro de fijar fechas para la segunda venida de Jesús. Marcos 13, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 32. Aquí está hablando Jesús, y fíjense lo que dice. Empero, de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Hay alguien aquí que conoce el día y la hora de la venida de Jesús? ¿Hay alguien que no esté aquí esta noche que sabe el día y la hora de la venida de Jesús? No. Aquí dice que ni los ángeles ni Jesús mismo saben el día ni la hora de la venida de Cristo. Y luego sigue diciendo en el versículo 33, lo que es importante: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. ¿Qué es lo importante en relación con la segunda venida? ¿Saber el día y la hora o velar? Y orar. Y estar listos. Por si acaso Jesús viene ahora, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. La clave es velar y estar listo a cada instante. Lo importante no es establecer una fecha específica para la venida del Señor Jesús. Ahora, como les mencioné al principio del sermón, hoy en día, tanto en el mundo como en la iglesia cristiana y en la iglesia adventista en particular, hay muchas personas que están fijando fechas para el fin del mundo y para otros eventos proféticos. Voy a mencionarles solamente algunos de los que se han realizado más o menos en los últimos 10 años. Ustedes recuerdan que cuando iba a comenzar el año 2000, se hizo mucho escándalo sobre el asunto del Y2K, el problema de las computadoras. Y decían que
cuando llegara el 1 de enero del año 2000, las computadoras se iban a descontrolar, no iba a entrar agua a las casas, no iba a haber energía eléctrica, iba a haber anarquía. ¿Recuerdan todo eso? Había gente en los Estados Unidos, hispanos en los Estados Unidos, que vendieron sus casas allá para irse a sus países de origen, porque decían el mundo se va a acabar. Otros compraron montones de comida en el supermercado para meses y meses y lo almacenaron en sus casas. Otros individuos compraron generadores de energía eléctrica portátiles por si acaso no había energía eléctrica. Pero llegó el 1 de enero del año 2000 y ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y yo recuerdo que en los Estados Unidos, después del 1 de enero, cuando no pasó nada, habían colas larguísimas para devolver los generadores de energía que la gente había comprado. Y los almacenes no querían recibir todos esos generadores de energía, porque imagínense, habían comprado de la fábrica muchísimos para vender y ahora tenían que recibirlos. Así que no resultó lo que la gente decía. Podríamos hablar también de las profecías de Nostradamus. ¿Han oído hablar de Nostradamus? Yo no sé si ustedes han leído profecías de Nostradamus, pero son ambiguas, nebulosas, habla en un lenguaje tan simbólico que usted puede inventar cualquier interpretación de esos sueños que usted quiera. Y sin embargo, profecías tan exactas como Daniel 2, a donde habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que Roma se iba a dividir en 10 reinos, escrito centenares de años antes que ocurriera, la gente no quiere creer eso. Pero la gente lee a Nostradamus y cree que consigue mensajes crípticos, mensajes secretos, aun cuando todo depende de la interpretación de la persona que lee las profecías de Nostradamus. Posiblemente algunos hayan escuchado también en cuanto a la profecía del calendario maya. Yo estoy preparando una serie de 2 sermones, estoy investigando sobre el asunto del calendario maya. Básicamente la idea es que el 12 de diciembre del año 2012 se va a acabar el mundo, según el calendario maya. Entre otras cosas que supuestamente van a suceder, es la primera vez en miles de años cuando el centro de la Vía Láctea, el Sol y la Tierra se van a alinear perfectamente. Y están diciendo los que están predicando este asunto del fin del mundo, que cuando se alineen esas 3 cosas, el resultado va a ser una interrupción de las corrientes magnéticas de la Tierra. Como resultado va a venir la destrucción total del planeta, el 12 de diciembre del año 2012. Una profecía nuevamente en cuanto al fin del mundo, con una fecha exacta. ¿Y qué podríamos decir de ese hombre que decía que Jesús iba a regresar en el rapto el día 21 de mayo? Yo no sé si ustedes oyeron en cuanto a eso. El señor Harold Camping, un hombre supremamente viejo, que tiene cerca de 90, bueno, ahora tiene 90 años, donde él decía que el 21 de mayo de este año iba a venir Jesús a esta tierra y iba a llevar al cielo 200 millones de personas en el rapto, es decir, en la segunda venida. Y al mismo tiempo iba a acabar con todos los seres humanos que estaban vivos sobre la tierra. Y entonces el día 21 de octubre, entonces Jesús iba a regresar ya para destruir el planeta, para quemarlo completamente y para hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Ahora, después que pasó la fecha, él dijo, bueno, el Señor sí vino en juicio, pero no era un juicio literal, sino que era un juicio invisible, era un juicio simbólico. Y eso es lo que hace esta clase de gente. Lo que hace cuando le falla la fecha, o ponen otra fecha, o dicen, bueno, sí pasó algo, pero era algo simbólico, era algo espiritual. Así que él ahora está diciendo todavía que el mundo va a ser destruido literalmente el día 21 de octubre de este año. Yo no sé en realidad cómo la gente puede creer lo que este individuo decía.
porque les voy a explicar la inconsistencia de su método de interpretación. Por ejemplo, él dice que cada uno de los días que pasó Noé en el arca representa 1000 años. Dice que los 2300 días son días. Los 1335 días son días literales. Pero dice que los 1290 días representan años. Y dice que los 1000 años de Apocalipsis 20 son 1955 años. Entonces uno dice, ¿cómo la gente puede ser engañada por una persona que interpreta tan equivocadamente, tan erráticamente la Sagrada Escritura? Y sin embargo, miles de personas estaban yendo a diferentes partes del mundo, gastando sus fortunas para sacar propaganda y para comprar avisos a lo largo de las carreteras para avisarle al mundo de que el fin venía el día 21 de mayo del año 2011. Obviamente no sucedió. En la iglesia adventista también tenemos nosotros personas que están prediciendo eventos catastróficos con fecha exacta. Quiero compartir con ustedes una experiencia que yo tuve. Posiblemente algunos la escucharon porque conté esta experiencia en San Cristóbal, donde tuve una serie de reuniones la semana pasada. Resulta que hay un joven que posiblemente ustedes han oído su nombre, y lo voy a mencionar porque es bueno que ustedes sepan quién es para que puedan levantar las barreras. Su nombre es Cristian Silva. Es un joven argentino que en el año 2008, en febrero del año 2008, vino a mi oficina. Vino primero a la iglesia que yo pastoreo en California, porque él vivía en San José, California en ese tiempo, y me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted. Venía con otro joven, y yo le dije: bueno, yo estoy dispuesto de hablar con ustedes, el único problema es que estoy saludando a la gente que va llegando a la iglesia, y por lo tanto no lo puedo atender ahora, pero después del culto, si ustedes quieren quedarse un rato, podemos charlar en la oficina. Él me dijo: está bien. Prediqué mi sermón. Después que prediqué, fui a la oficina, ellos se sentaron allí, y este joven, Cristian Silva, con una pasión y con una sinceridad, me dijo: pastor, estoy aquí para avisarle que la ciudad de Los Ángeles, California, va a ser completamente destruida por un terremoto en marzo, es decir, el siguiente mes. Y me dijo: y es más, la ley dominical nacional se va a proclamar en abril del año 2008. Yo no podía creer lo que mis oídos estaban diciendo, así que yo le dije: hermano, yo siento mucho tener que decirle esto, pero usted es un falso profeta. Y me dijo: ¿cómo que soy un falso profeta? Le dije: sí, porque tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos prohíben establecer fechas para eventos proféticos. Particularmente el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a este punto. Y me rogó, me dice: pastor, por favor entienda que Los Ángeles va a ser destruido y va a venir la ley dominical. Y yo le dije: mira, yo no creo esa profecía. Bueno, ustedes saben que marzo del 2008 y abril del 2008 pasaron, hace más de 3 años. Y no hubo un terremoto que destruyó la ciudad de Los Ángeles, ni hubo una ley dominical tampoco. Así que después que pasaron estas fechas, le escribí un correo electrónico. Y pasó varios meses sin contestarme el correo electrónico. Finalmente, creo que fue por ahí en el mes de agosto o septiembre, recibí una respuesta de este joven y me dijo: pastor, no me contestó nada de lo que había fallado en su profecía, sino me dice: pastor, he descubierto nueva luz. Y yo pensé: bueno, ¿cuál será la nueva luz? Y continuaba diciendo: he descubierto que la doctrina de la Trinidad es pagana y que la iglesia adventista es una iglesia apóstata porque enseña la doctrina de la Trinidad. Así que yo le envié otro correo electrónico, le dije: te fuiste por el ramal del terremoto en Los Ángeles, luego te fuiste por el ramal de la ley dominical, ahora me está diciendo que no crees en la doctrina de la Trinidad. ¿Qué vendrá de próximo? Pues ¿saben lo que viene de próximo? Ahora este joven está diciendo que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez el 15 de octubre de este año.
Así que tiene muy poco tiempo para prepararse. Y fíjense que una hermana de la iglesia me llamó alarmada porque tiene un hijo que está inmiscuido en esta idea de que Cristo viene el 15 de octubre. Y me dijo, pastor, yo sí quisiera que usted hablara con mi hijo porque está completamente convencido de que Cristo viene el 15 de octubre. Y como yo la conozco bien, no tengo mucho tiempo de hacer favores de esa clase porque son miles de personas que me mandan correos electrónicos, pero le dije, cómo no, yo lo voy a llamar y voy a hablar con él. Lo llamé y con la misma pasión de Cristian Silva me dijo, pastor, por favor escúcheme. El Señor Jesús viene el 15 de octubre y yo voy a estar en el cielo el 16 de octubre. Yo quiero que usted esté conmigo allá en el cielo el 16 de octubre. Y yo traté de persuadirlo, le dije, hermano, el Señor Jesucristo no va a venir el día 15 de octubre. Hay muchas cosas proféticamente que aún tienen que ocurrir. Le dije, no va a suceder. Él dice, pastor, por favor, escúcheme. Me rogaba que por favor escuchara y por favor aceptara lo que él estaba diciendo. Finalmente le dije, mira, si el Señor Jesucristo no viene el 15 de octubre, por favor me llamas el 16 para que hablemos. No me prometió que me iba a llamar, pero estaba completa y totalmente engañado con la idea de que el Señor Jesucristo viene el 15 de octubre. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. La Biblia es clara en cuanto a ese punto. Sin embargo, hay personas que están especulando en cuanto a este asunto y poniendo fechas para la venida del Señor Jesucristo. Ahora quiero compartir con ustedes en esta noche una profecía que considero ser la profecía fundamental sobre la cual se edifica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me refiero a la profecía de Apocalipsis, el capítulo 10. Así que por favor vayan conmigo, Apocalipsis, el capítulo 10, y vamos a echarle un vistazo a esta profecía porque es supremamente importante. Apocalipsis, el capítulo 10. Ahora, antes de leer algún versículo de este capítulo, quiero que vayamos un momento a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Es un texto que usamos mucho en campañas evangelísticas. A veces lo usamos mal, porque en realidad el texto no está diciendo lo que muchas veces pensamos que dice. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4. Dice aquí, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? Pues el libro que acaba de escribir. El libro de Daniel, particularmente la parte que tiene que ver con el tiempo del fin. Dice, cierra las palabras y sella el libro, ahora escuchen bien, hasta el tiempo del fin. Yo les pregunto, ¿el libro va a quedar sellado para siempre? ¿Cuándo va a ser abierto? En el tiempo del fin. Dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Ahora, generalmente cuando usamos este versículo donde dice multiplicaráse la ciencia, decimos, mire, cómo hoy hay aviones y hay automóviles y hay cohetes y hay toda esta tecnología, todo este avance científico. Hermanos y hermanas, este texto no tiene nada que ver con avance científico. Cuando dice la ciencia se aumentará, es la ciencia o el conocimiento de las profecías del libro de Daniel. Es decir, en el tiempo del fin, la ciencia del libro de Daniel, el conocimiento del libro de Daniel, ¿iba a qué? Iba a aumentarse. Es decir, debemos buscar en el tiempo del fin un movimiento que estuvo muy interesado en el estudio de las profecías de Daniel y empezaron a comprender las profecías de Daniel. Es decir, el libro se iba a cerrar y a sellar hasta el tiempo del fin, pero en el tiempo del fin el librito se iba a abrir.
Ahora vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Y vamos a notar algunas cosas muy interesantes aquí. Apocalipsis 10 y el versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora noten el versículo 2. Y tenía en su mano un librito abierto. Ahora, en el idioma original en que fue escrito este versículo, no dice que en su mano había un libro abierto, sino que dice, tenía en su mano un libro que hubo sido abierto. Es un tiempo de verbo que no usamos mucho, pero el punto que se expresa en el idioma original es que este libro estaba cerrado y ahora fue abierto. Tenía en su mano el libro que hubo sido abierto, lo cual significa que antes tiene que haber estado ¿qué? Antes tiene que haber estado cerrado. Ahora escuchen bien. Hay un solo libro en toda la Biblia, fuera de este, a donde un libro se cerró y donde se anunció que ese libro en el tiempo del fin se iba a abrir. ¿Y cuál libro es ese? Daniel 12 y el versículo 4. Es decir, Apocalipsis 10 está hablando del momento cuando el librito que fue sellado se abrió. Ahora escuchen bien. Apocalipsis 10 se halla en el contexto de la sexta trompeta. Saben que las trompetas cubren toda la historia de la iglesia, ¿verdad? La primera trompeta va a los tiempos apostólicos, luego la segunda trompeta describe eventos que se realizan en la historia de la iglesia, culminando con la séptima trompeta, que es cuando Cristo toma el reino, según Apocalipsis 11. Es decir, Cristo viene y establece su reino aquí en la tierra. Ahora yo pregunto, la sexta trompeta, ¿a dónde debe ubicarse? ¿Se ubica al comienzo de la historia de la iglesia, a la mitad de la historia de la iglesia o hacia el final de la historia de la iglesia? La número 6. Es decir, falta solamente una más. Es decir, la sexta trompeta tiene que estar en el contexto del tiempo del fin, como Daniel el capítulo 12. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Versículo 2. Y tenía en su mano un librito abierto, uno que hubo sido abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, que significa que su mensaje es de extensión mundial, tierra y mar. Versículo 3. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no los escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y ahora el ángel va a decir algo muy interesante. Dice en el versículo 6, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y ahora escuchen lo que dice. ¿Qué dice el ángel? Con un juramento en el nombre del Creador, dice el ¿qué? El tiempo no será más. Entonces algunos dicen, eso se refiere al fin del mundo, cuando el tiempo no será más. ¿Saben que no? Le voy a comprobar de 2 maneras que cuando dice el tiempo no será más, no se refiere a tiempo cronológico, al fin del tiempo, sino que está hablando del fin de los tiempos proféticos. Es decir, no va a haber más profecías de tiempo. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Razón número 1. El ángel dice esto durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Cuándo es que llega el momento de la segunda venida de Jesús cuando se acaba el tiempo? En la séptima trompeta es que Cristo viene para tomar el reino. Esto está pasando ¿en cuál trompeta? En la sexta trompeta, así que no puede ser el fin del tiempo,
porque el fin del tiempo es en la séptima trompeta, no en la sexta. Tiene que ser el fin de otra clase de tiempo. Una segunda razón, y esta es más contundente todavía, es que después que a Juan se le dice que coma el libro, y en un momento vamos a hablar de eso, que coma el libro dulce en la boca y amargo en el vientre, se le dice a Juan en el versículo 11, y él me dice, necesario es que otra vez que profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Ahora, si cuando el ángel dice el tiempo no será más, se refiere al fin del mundo, ¿de qué valdría que Dios le dijera a Juan que profetizara de nuevo? ¿Me están entendiendo? De nada hubiera servido. Por estas dos razones, porque es la sexta trompeta y el fin no viene del tiempo, no viene sino hasta la séptima. Y la segunda razón que hemos visto, y es que el ángel dice que el tiempo no será más, y luego le dice a Juan, profetiza de nuevo. Esto indica que el fin del tiempo que menciona el ángel no es el fin del mundo, sino es el fin de otra clase de tiempo. ¿De qué clase de tiempo? El fin de los tiempos proféticos. Yo pregunto, ¿la Biblia tiene profecías de tiempo? 1260, 1290, 1335, 2300 días. ¿Saben que en la iglesia adventista hay personas que están aplicando estos periodos de tiempo al futuro? En la iglesia adventista están tratando de mostrar cuándo va a ser la ley dominical, nacional, y cuándo va a ser la universal, y cuándo va a empezar el tiempo de angustia, usando estas profecías de tiempo. Pero Apocalipsis 10 dice claramente que el tiempo no será más, no habrá más profecías de tiempo. Punto final. Así que si alguien viene y le dice, yo sé cuándo viene la ley dominical, usted le puede decir, usted es falso profeta. Porque la Biblia dice que el tiempo no será más. No habrá más profecías que tienen que ver con tiempo. Esas terminaron, ¿en qué fecha? En el año 1844, cuando terminaron los 2300 días. Ahora, quiero leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Para los que me están escuchando, que no son adventistas del séptimo día, ustedes van a escuchar por allí que la iglesia adventista cada rato establece fechas para la venida de Jesús. Quiero decirles con absoluta certeza, la iglesia adventista nunca ha fijado una fecha para la segunda venida de Jesús. Nunca. Y ustedes dicen, ¿y 1844? Escuchen bien, en 1844 no había iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día surge en 1860. 16 años después de lo que se conoce como el Gran Chasco. Ahora, nosotros creemos que en 1844 sucedió un evento muy importante, no me entiendan mal. Nosotros creemos que Guillermo Miller y los que estaban predicando entendieron mal el evento que se iba a realizar, pero estaban correctos en lo que respecta a tiempo. Y cuando el ángel dice que el tiempo no será más, está diciendo que cuando terminan los 2300 días, que es la profecía más larga de la Biblia, después de eso no hay más profecías que tienen que ver con tiempo. Punto final. Ahora, fíjense lo que dice Elena White sobre este asunto. ¿Saben que Elena White tampoco nunca ha fijado una fecha? Jamás. Es más, ella advierte constantemente en contra de fijar fechas. Le voy a leer algunas de esas citas. Aquí hay una. Nuestra posición ha sido la de esperar y velar sin que se haga ninguna proclamación de tiempo que deba transcurrir entre el cierre de los tiempos proféticos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. Dice, esperar y velar sin ninguna proclamación de tiempo entre cuando terminaron los tiempos proféticos, 1844, y la venida de nuestro Señor. Aquí hay otra. Siempre habrá en la iglesia, ¿dónde? No en el mundo, en la iglesia. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios
y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. ¿Qué es lo que van a hacer? Establecer fechas ¿para qué? Para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. Luego dice ella, el enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Si ustedes hubieran visto en los periódicos de los Estados Unidos después del 21 de mayo, la burla de la gente secular, de la gente irreligiosa, en contra de Harold Camping y los que lo habían seguido, se burlaron de ellos de una forma, en algunos casos, en forma inclusive grosera, se burlaban de ellos usando malas palabras. Lo que sucede cuando se ponen fechas es, cuando pasa la fecha y no se realiza lo que se predijo, el mundo se endurece más en la incredulidad. Preguntas al final, hermano. Sí, esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Gracias por pedirme que le dé la referencia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Tomo 1, página 220. Tengo como 8 páginas de citas de la hermana White donde dice, no más fechas. No fijen fechas para eventos proféticos. Dice aquí, vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? Por si acaso no está claro, lo leo de nuevo. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Aquí hay otra cita. Esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, tomo, es un solo tomo, páginas 51 y 52. Dice ella, cuídense todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier persona que quiera fijar una fecha para que el Señor cumpla su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de especial significación que haya hecho. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen bien. Falsos maestros pueden parecer muy celosos por la obra de Dios e invertir recursos para presentar sus teorías delante del mundo y de la iglesia. Pero por cuanto mezclan el error y la verdad, su mensaje es engañoso e inducirá a las almas por senderos falsos. Hemos de hacerle frente. ¿Hay que hacerles frente? Claro que sí. Hemos de hacerles frente y oponernos a ellos, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan falsedades y se esfuerzan por colocar sobre la falsedad la estampa de la verdad. No sé cuántas más de estas debo leer, pero son montonas de citas del Espíritu de Profecía. Ahora, volvamos a Apocalipsis, el capítulo 10. En el tiempo del fin, ¿qué pasa con el libro de Daniel? El libro de Apocalipsis abre el libro de Daniel. Ahora el conocimiento de las profecías ¿va a qué? Va a crecer y va a aumentar. Se van a entender las profecías. Ahora, noten lo que se le dice a Juan. Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto. Nuevamente el tiempo del verbo es que fue abierto, hubo sido abierto, de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y
trágalo o cómetelo. ¿Cuántos de ustedes han comido un libro alguna vez? Yo le digo, yo no como libros, yo devoro libros. Porque los leo y me saboreo cuando los leo. Es decir, eso es lenguaje simbólico. Dios le está diciendo a Juan, mastica el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? El que estaba cerrado y se ¿qué? Y se abrió. ¿Qué es el libro de Daniel? ¿Explicado dónde? Explicado y ampliado en el libro de Apocalipsis. Así que le dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo o cómetelo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como ¿qué? Dulce como la miel. Yo pregunto, ¿qué surge primero? ¿La dulzura en la boca y luego la amargura en el vientre, o la amargura en el vientre primero y luego la dulzura en la boca? Pues es una pregunta ridícula, porque si no ha comido el librito y se lo ha tragado, pues no le va a amargar el vientre. Es decir, primero se come el libro, que significa que está asimilando ¿qué cosa? El mensaje, particularmente la parte que tiene que ver con los 2300 días. Se come el mensaje. ¿Y el mensaje es qué? Dulce. La hermana White dice que el año antes de 1844 fue el año más feliz de su vida, porque esperaba el 22 de octubre de 1844 encontrarse con el Señor Jesús. Esperaba la segunda venida de Jesús. Esa gente que amaba a Jesús, hermanos y hermanas, oraban toda la noche, intercedían por sus familiares incrédulos, dejaron sus papas en el campo sin cosechar, porque ¿para qué es cosecharlas si creían que Jesús iba a venir? Todo su dinero lo usaban para pagar las deudas de ellos y para pagar las deudas de los demás. Era gente consagrada a Dios, gente que creía que Cristo iba a venir. Para ellos fue una experiencia dulce estudiar la profecía de los 2300 días y creer que el 22 de octubre el Señor Jesucristo iba a regresar en poder y gloria, el 22 de octubre de 1844. Pero ¿qué sucedió? Se equivocaron en cuanto, no a la fecha, se equivocaron en cuanto al evento que iba a suceder en esa fecha, y lo que fue dulce cuando asimilaron el mensaje se tornó ¿qué? Amargo. Leámoslo. Dice allí en Apocalipsis 10, el versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Fíjense, se lo comió. ¿Y era qué? Dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, ¿fue qué? Fue amargo en mi vientre. ¿De qué evento está hablando estos versículos? Están hablando del gran chasco de 1844. Ya se había profetizado en Apocalipsis 10 que en 1844 el libro de Daniel iba a causar un chasco, particularmente la parte que tiene que ver con los 2300 días. Y ya se había profetizado que después que el mensaje fuera dulce en la boca, el mensaje de la segunda venida de Jesús, iba a venir una experiencia ¿qué? Una experiencia amarga. Gracias. Yo pregunto, ¿sucedió eso en 1844? ¿En el tiempo del fin? ¿Hacia el tiempo del fin? Claro que sí. Se puede comprobar históricamente que entre 1798 y 1844 se levantó un gran movimiento en los Estados Unidos, en África, en Europa, a donde anunciaron la segunda venida de Jesús y a donde había gran interés en el estudio de las profecías del libro de Daniel. Eso se puede comprobar históricamente. Se puede comprobar que ellos estaban predicando por todas partes. Y dicho sea de paso, saben que comer el libro no es solamente comer el libro, sino que también es anunciar el mensaje que tiene el libro. Comer el libro significa no solamente asimilar el mensaje para ellos, sino proclamarlo también a otros. Vayan conmigo a Ezequiel 3 para que se den cuenta.
Ezequiel, el capítulo 3. Y vamos a anotar lo que dice allí en cuanto a otro librito donde Ezequiel tiene una experiencia similar. Dice allí: y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Cómelo y luego ¿qué? Y luego habla con Israel. Versículo 2. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como la miel. Es decir, Ezequiel se comió el mensaje y esto está sabroso. Pero fíjense qué más le dijo Dios, el versículo 4. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, ¿y qué? Y habla a ellos con mis palabras. Es decir, no solamente debían comer el mensaje del libro, sino que debían ¿qué? Proclamar el mensaje. Pasó eso históricamente en la antesala de 1844, se puede comprobar con absoluta certeza. Ahora, ¿qué debía suceder después del chasco? Bueno, se asimilaron el mensaje del librito de Daniel, especialmente la parte de los 2300 días, el santuario será purificado, creían que Jesús iba a venir, estaban contentos y felices, pero Jesús no vino, y como resultado se tornó amargo en su estómago. ¿Qué debían hacer ahora? Bueno, el libro de Apocalipsis lo dice. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 10. Apocalipsis el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 10 y luego el 11. Dice en el versículo 10: y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Ahora escuchen lo que debía hacer después del chasco. Y él me dice: necesario es que otra vez que profetices. Entonces yo pregunto, ¿el librito era un libro profético, sí o no? ¿Usted puede hacer algo otra vez que no hizo por lo menos una vez antes? No. ¿Qué le está diciendo el ángel a Juan? Le está diciendo, de este librito salió un ¿qué? Un mensaje. El mensaje fue dulce en la boca y ¿qué? Amargo en el vientre. Y después que es amargo en el vientre, el ángel le dice, es necesario que ¿qué? Es necesario que vayas y profetices otra vez, que nuevamente prediques el mensaje que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra en el librito, pero ahora entendiendo lo que el librito quería decir. ¿Están conmigo? Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 11 y el versículo 1. Apocalipsis 11:1. No solamente nos dice que Juan debía profetizar de nuevo, representando al pueblo de Dios, sino que nos dice cuál era el mensaje especial que se debía dar. Apocalipsis 11:1. Y dicho sea de paso, el versículo 1 en realidad pertenece al capítulo 10. Solamente les voy a mencionar esto. En Apocalipsis a veces se dividen los capítulos a donde no es. Y usted dice, ay pastor, entonces usted está tratando de cambiar la inspiración. No, los capítulos no fueron dados por los escritores originales de la Biblia. Fueron añadidos después para que nosotros pudiéramos encontrar más fácil los versículos. Y en el proceso, algunas veces se equivocaron en el lugar a donde dividieron el capítulo. Y este es un lugar. El capítulo 11:1 en realidad pertenece al capítulo 10. Porque dice sobre qué hay que profetizar de nuevo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara. ¿Es una vara para qué? Para medir. ¿Y qué significa eso, una vara para medir? Bueno, vamos un momentico, guarden su lugar allí
Y vamos al libro de Mateo, el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7. Y vamos a ver qué significa esto de medir con la vara. Dice allí, en el Sermón del Monte, dice, no juzguéis, para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y ahora escuchen bien. Y con la medida con que medís, os volverán ¿a qué? A medir. Entonces, ¿qué significa medir? Juzgar. Juzgar. Ahora volvemos a Apocalipsis, el capítulo 10. Y fíjense lo que dice capítulo 10 y el versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate. ¿Y qué? Y mide el templo de Dios y el altar y a los que ¿qué? A los que adoran en él. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? Es el mensaje de medir. ¿Y qué es medir? Juzgar. ¿Había un mensaje de juicio después del chasco? ¿Debía ir a toda nación, tribu, lengua y a los reyes de la tierra? Después de una experiencia dulce y una experiencia amarga, cuando se abrió el librito, claro que sí. Todo esto se cumple con absoluta precisión en lo que sucedió en la antesala del año 1844. Ahora, la clave en lo que nosotros estamos estudiando es que cuando el ángel levantó su mano derecha al cielo, juró. Oye, ¿es serio ese asunto? Juró. Porque por el que vive para siempre jamás, por el Creador, ¿que qué? Que el tiempo no será más. ¿Va a haber más profecías de tiempo? ¿La gente puede decir cuándo va a ser la ley dominical? ¿La gente va a poder decir cuándo va a ser un terremoto? ¿La gente va a poder decir cuándo viene el tiempo de angustia? ¿La gente va a poder decir cuándo Dios va a librar a su pueblo? No. No hay ninguna profecía más que se pueda dar que esté conectada con tiempo. Porque el ángel dijo, el tiempo no será más. Y dicho sea de paso, ese ángel no es más ni menos que Cristo Jesús. Ruge como un león, su rostro es como el rostro del sol, como la brillantez del sol. Este mensajero de Apocalipsis 10 no es más ni menos que Cristo Jesús. Así que si Jesús dice que el tiempo no será más, no hay más tiempos proféticos, entonces nosotros debemos ¿qué? Nosotros debemos escuchar. Ahora quiero decirles una cosa más. Y es que Dios sí ha dado un calendario de los eventos del plan de la salvación que han sido implementados por Jesús. Dios tiene un calendario de eventos. Por ejemplo, yo pregunto, ¿la Biblia dio la fecha específica del bautismo de Jesús? En la profecía de las 70 semanas. Dice que al final de las primeras 69 semanas se iba a ungir al Mesías. Y Jesús fue ungido cuando se bautizó. La Biblia daba la fecha exacta del bautismo de Jesús. Yo pregunto, ¿la Biblia dio la fecha exacta de la muerte de Cristo? Fíjense, no solamente la Biblia daba el año y el mes y el día, sino que la Biblia también daba la hora de la muerte de Cristo. La fiesta de la Pascua daba la hora, el mes y el día. Y la profecía de las 70 semanas daba el año. Porque dice a la mitad de la última semana el Mesías iba a morir, 3 años y medio después de su bautismo. Pero la fiesta de la Pascua decía que el Cordero Pascual se sacrificaba el día 14 del mes de Nisan entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Es decir, la Biblia daba precisamente el momento en que Cristo iba a morir, la hora exacta. La Biblia también daba el momento exacto cuando Jesús iba a ser sepultado, claro que sí, porque la siguiente fiesta comenzaba el día después de la Pascua, que era pan sin levadura, y el cuerpo de Jesús no tenía la levadura del pecado cuando fue colocado dentro del sepulcro. La siguiente fiesta era la fiesta de las primicias, y el apóstol Pablo dice que Cristo resucitó las primicias de los que murieron.
Y la Biblia decía que el 14 de Nisan era la Pascua, el 15 de Nisan el pan sin levadura, el 16 de Nisan la fiesta de las primicias. Y luego, yo pregunto, 50 días más tarde, ¿se realizó el día del Pentecostés exactamente como se había anunciado? Claro que sí. Y luego pasa un largo periodo, como pasaba en Israel, entre la primavera y el otoño, sin fiestas, un tiempo árido, sin cosecha y sin nada. Ese representa el periodo en que la iglesia está siendo perseguida en el desierto, la iglesia establecida está en apostasía. Y luego llega el otoño, que es la fiesta de las trompetas, que representa el movimiento de los meleritas, que proclamaban el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿el día de expiación comenzó en la fecha exacta en que Dios decía que el día de expiación iba a comenzar? El 22 de octubre de 1844. Ahora yo quiero decirles que yo creo, es mi opinión personal, porque cada una de las fiestas se cumplió al pie de la letra. Yo creo que el Señor Jesucristo va a venir para cumplir la fiesta de los tabernáculos, que es la única fiesta que todavía no se ha cumplido. Podemos saber que Jesús va a venir, en otras palabras, en la época de la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿saben algo? No podemos saber qué año, porque no sabemos dónde comenzar la secuencia, porque no hay más profecías de qué, no hay más profecías de tiempo. Así que podemos saber que Jesús viene, podemos saber que Jesús viene pronto, pero lo importante no es saber exactamente el día y la hora. El Señor Jesucristo dijo, lo importante es orar, lo importante es velar, lo importante es mantenernos ocupados, lo importante es mantener nuestras lámparas encendidas y ardiendo, lo importante es usar nuestros talentos para la gloria de Dios. Es decir, lo que nosotros debemos estar haciendo es orando, velando, trabajando por el Señor Jesucristo y no especulando en cuanto a fechas cuando el Señor Jesucristo va a regresar en poder y gloria o para cualquier otro evento profético. Y quiero terminar diciéndole esto, mis hermanos. La fecha del 15 de octubre va a pasar. Jesús no va a venir el 15 de octubre. La Biblia dice que hay ciertas cosas que tienen que transcurrir antes que Jesús venga. Algunos dicen, bueno, Jesús podría venir esta noche. No. Y usted dice, pastor, ¿cómo que dice que no? La Biblia nos dice que hay ciertas cosas que tienen que ocurrir. La bestia tiene que unirse con la bestia de la tierra. Tienen que imponer una ley dominical, la Biblia dice. Tiene que haber un periodo de persecución a nivel global contra el pueblo de Dios. Hay ciertas cosas que la profecía contempla, que tienen que cumplirse según el panorama profético. Sin embargo, escuchen bien, hay un sentido en que Cristo podría venir esta noche. Dice, pero ¿qué está diciendo, pastor? Acaba de decir que el Señor Jesucristo no puede venir esta noche y usted está diciendo que hay otro sentido en que sí puede venir esta noche. Le voy a explicar cómo. Nosotros los adventistas hablamos del cierre de la puerta de la gracia. ¿Verdad que sí? La puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo. Y luego hablamos del tiempo de tribulación después que se cierra la puerta de la gracia. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si yo llegase a morir esta noche, el tiempo de gracia para mí terminó. ¿Hay un cierre de gracia antes del cierre de la puerta de la gracia? Claro que sí. Es decir, esta noche Cristo podría venir en un sentido figurativo si yo llegase a morir. Porque ustedes saben que cuando una persona muere, pueden pasar 1000 años y esa persona no lo sabe hasta que Cristo venga a resucitarlo. Es decir, murió y al siguiente instante Jesús está viniendo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que mis hermanos y hermanas, no podemos confiarnos de que, bueno, yo voy a prepararme y cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces yo voy a estar listo. No, porque yo no sé si al salir de este lugar, yo voy a sobrevivir la noche.
Yo no sé si voy a estar vivo en una hora, ni si voy a estar vivo el próximo minuto. Por eso el Señor Jesucristo dice, no te pongas a pensar en un cierre de la puerta de la gracia en el futuro, no te pongas a pensar de que esta fecha o la otra fecha está siempre listo, porque el Hijo del Hombre vendrá a ti personalmente en el momento en que menos lo esperas. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de consagrarnos al Señor. Dedicar todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestras fuerzas, todo lo que Dios nos ha dado, ponerlo en el altar del sacrificio. ¿Saben por qué no se ha terminado la obra del Señor en esta tierra? Porque el pueblo de Dios tiene una aflicción que se llama flojera. Si todos nosotros estuviéramos proclamando estas cosas al mundo, en nuestra comunidad, ya Cristo habría venido hace tiempos. Pero estamos sencillamente indolentes y a veces insolentes también contra el Señor. La hermana White dice que posiblemente tengamos que quedarnos en este mundo mucho tiempo más por causa del pecado de la insubordinación. ¿Sabe lo que significa la insubordinación? Significa que no aceptamos órdenes de nuestro general, nos insubordinamos. Es decir, otra palabra es la palabra rebelión contra nuestro general. Mis hermanos y hermanas, es tiempo que nos despertemos del letargo. Tenemos una larga trayectoria profética en nuestra iglesia. Nos originamos exactamente como dice la Sagrada Escritura. Nos originamos cuando se abrió el librito, se realizó un chasco, se le dio a la iglesia la orden de profetizar de nuevo, el mismo mensaje profético con más comprensión, y ese mensaje tiene que ver con medir las vidas de todos los seres humanos. Me gustaría, hermanos y hermanas, que yo orara esta noche, que el Señor nos ayude a prepararnos para el momento, ya sea de la venida de Jesús, en el momento de la muerte o la venida del Señor Jesucristo, cuando se cierre la puerta de la gracia. ¿Quieren que yo ore para que eso sea una realidad? ¿Por qué no ponernos de pie? Y yo quiero tener una oración especial ahora con ustedes. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos ante ti en esta noche, sabiendo que hemos sido indolentes, hemos sido insolentes también. Sabemos que tú estás esperando que tu pueblo se levante de su letargo para terminar la obra en este mundo. Te ruego, Padre, que tú toques cada corazón de los que estamos reunidos aquí en esta noche. Despiértanos, Señor, úsanos como tú veas necesario. Te ruego también por aquellas personas que están viendo esta programación a través del internet, los que están escuchando por radio. Acércate a ellos, Señor, y dales también un claro concepto de lo que tú esperas de cada uno de ellos. Padre, si hay alguien que está escuchando que no pertenece a la iglesia adventista, te ruego, Señor, que tú toques sus corazones para que estudien estas profecías y se integren al pueblo que tú has llamado en este tiempo para restaurar tu verdad. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Muy bien, ¿cuántos agradecen al pastor Esteban Bor por el mensaje tan especial que trae de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros? Nos sentimos de verdad felices por esta hermosa oportunidad y por el mensaje que Dios nos ha traído. Muy bien, vamos a finalizar con nuestro hermano Andrés Dinamarca. Él va a dirigir un himno final para irnos a nuestros hogares. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a alabar a nuestro Padre Celestial.
con el himno número 176. Himno número 176, cuando suene la trompeta. Vamos todos juntos a alabar a nuestro Padre Celestial. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lisa, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Muy bien, pueden sentarse. ¿Cuántos agradecen a nuestro pastor por el tema de esta noche? Quiero preguntarles, ¿les gustaría tenerlo una semana en este lugar? Estamos haciendo la posibilidad para el año 2013. Él puede venir a estar con nosotros en este lugar. Su agenda está un poquito full, pero estamos seguros. Y pastor, estamos haciendo los planes para esa fecha con la ayuda de Dios. Aunque no debemos poner fecha, el tema de esta noche, pero sí queremos hacer un plan para que nuestro pastor pueda estar con nosotros. Pastor, muchísimas gracias.